En el día de hoy vamos a hablar respecto al tema de la corrupción, pero primero hay que entender su definición. Para empezar, la corrupción se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencian a realizar un mal abuso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso. Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio. Además de los sobornos, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, las extorsiones, los fraudes, entre otras. Esto facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el narcotráfico, el lavado de dinero, la prostitución ilegal y el trata de personas, aunque por cierto no se restringe a estos crímenes organizados y no siempre apoya o protege otros crímenes. Pero la corrupción la podemos delimitar también como un ethos, una forma de vida que se ha ido instituyendo en diferentes esferas. Esto se trata de un atraco de las ideas, a los conceptos, pero también a una corrupción de apropiación de los paradigmas, de las organizaciones políticas y sociales del país. Para hablar de ese tipo de corrupción, evidentemente hay factores que también inducen a este comportamiento, porque así como hay corruptos, también hay corruptores, y los corruptores vienen de determinados sectores de la actividad privada. Eso no lo podemos negar, porque son los proveedores de insumos, los proveedores de medicamentos, los que generan este tipo de circunstancias corruptas. Esto significa que la corrupción no es exclusiva de la política, no. Las empresas privadas también surgen de la sociedad y de su gente, y es que nosotros tenemos el gobierno que nos merecemos. Lo que produce nuestra materia prima social es lo mismo que lo que somos. Los políticos es un espejo de la sociedad. Desde la educación cultural nacen este tipo de antivalores. Pero a pesar de esto, podríamos decir que el comportamiento corrupto es inherente al ser humano, que en la cultura social del Ecuador se encuentre enraizado el factor de la codicia es otra cosa aparte, pero filosóficamente hablando, existe la esperanza de que el ser humano no nace siendo malo, solo es la sociedad que lo corrompe, que lo empuja a volverse egoísta u oportunista. Para este gran problema se necesitan grandes soluciones, se necesitan medidas efectivas para poder erradicar la corrupción. Las más importantes son 5, empezando con el fin de la impunidad, donde se deben reforzar instituciones, sus líderes y sus medidas. Existe una propuesta de tesis política de Boris Cornejo respecto a esto. La segunda medida es la reforma de administración. Aquí se basa en el control y claridad de procesos, donde existe un servicio público y privado confiable que adopte prácticas de consecuencia por corrupción, como Carlos Loaiza lo ejemplifica. La tercera medida es tener mayor transparencia, donde los ciudadanos puedan acceder a la información. La cuarta medida es el poder ciudadano, donde depende de la colaboración de todos para eliminar la corrupción, empezando con los valores y principios como la honestidad y el respeto, inculcándolos desde la escuela hasta la universidad. Finalmente, la última medida es el control financiero internacional, ya que el control de estas vías de evasión acortaría el cerco a la corrupción. Como se pudo apreciar, la corrupción es considerada un mal común en la sociedad actual, viéndose marcada esta práctica por antecedentes históricos, políticos y culturales. Al ser un fenómeno de tipo histórico, ideológico, cultural y social, este mal únicamente podrá ser erradicado si se toma conciencia y se realiza un llamado a la reflexión a la población y a nosotros mismos, puesto que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Hacer conciencia de lo bueno y lo malo de cada mal social para hacernos una idea de lo que es mejor para nosotros como ciudadanos, y si es para un ámbito electoral, votar sabiamente, y si es un acto social, debemos denunciar los casos de corrupción por mínimos que estos sean.